La clase de hoy va a tener un formato un poco distinto, dado que en el último mes cambié de computadora, así que hoy les voy a pasar unas slides. Cualquier cosa, si les queda alguna duda, avísenme. Yo igual estuve resolviendo los ejercicios del método de ion electrón de la guía de coloquios e iré subiendo los videos en la medida que pueda. Ahora ya tengo una rutina más tranqui, así que voy a estar subiendo regularmente de nuevo. Bueno, empecemos. El método ion-electrón, ¿qué es? Empecemos por lo básico. ¿Qué son las ecuaciones redox? En las reacciones de oxidación-reducción, que son las redox, tenemos transferencia de electrones, o sea que una especie química se oxida o pierde electrones, aumentando su número de oxidación, mientras que esos electrones los toma otro compuesto y se reduce, reduciendo su número de oxidación. Por ende, vamos de nuevo. Uno gana electrones, otro pierde electrones. Y de ahí sale la parte de la oxidación y de la reducción. Me parece que lo dije al revés, pero bueno, está bien escrito así como está en la diapositiva. Si gana electrones, se reduce. Si pierde electrones, se oxida. ¿Bien? Entonces, el método ion-electrón se fundamenta en el estudio, digamos, de estas reacciones redox. Entonces usamos iones hidrógeno, hidróxido y electrones para balancear las medias reacciones. O sea, ¿cuáles serían las medias reacciones? La oxidación por un lado y la reducción por otro. Esas son las hemireacciones. Y después la reacción neta es la reacción que incluye los dos procesos, ¿sí? Entonces, el medio en que se producen estas reacciones puede ser ácido o básico, y eso va a afectar cómo nosotros vamos a resolver el ejercicio. Fíjense, acá les dejé una escala de pH con cosas conocidas para todos, para ustedes, para que se hagan una idea más o menos de qué estamos hablando cuando decimos que tenemos un pH básico, un pH ácido, o si es neutro. ¿Sí? Sigamos. Entonces, paso a paso. Para explicar el procedimiento voy a usar especies hipotéticas R3 o 4 y MO4 menos como reactivos, siendo los productos R2 o 3 y M2 más. En este caso, R lo uso como para reemplazar cualquier compuesto, puede ser azufre, puede ser fósforo, ¿sí? Pero es a modo de ejemplo. Y M, por lo general, va a ser algún metal. Y en este caso van a ver cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce. Yo este ejemplo lo saqué de la fuente que le dejé el link acá, por si lo quieren ver ahí. Y bueno, después resuelvo los ejemplos de la guía de coloquios para relacionar esto con lo otro, por si les resulta confuso el uso de fórmulas de ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si reaccionan esas dos en medio ácido? El medio ácido se caracteriza por la presencia de iones de hidrógeno en disolución acuosa. Entonces, hay 6 pasos que tenemos que seguir. No es tan así, digamos, que es esta cantidad de pasos, pero es lo que yo uso para resolver estas fórmulas, ¿sí? Estas ecuaciones. Entonces, primero escribimos la reacción en forma iónica, luego desdoblamos esta reacción en las hemireacciones, recuerden, una de oxidación y otra de reducción. ¿Qué quiere decir esto? Van a quedar los electrones de un lado, del lado de los reactivos, digamos, y en la otra hemireacción del lado de los productos. Ahora vamos a ver bien cuál es cuál. Luego hacemos el balanceo de átomos usando agua para balancear los oxígenos e hidrógenos de las fórmulas. Después, balanceo de cargas, introduciendo el número necesario de electrones, la igualación del número de electrones en cada semireacción, para lo cual estas se multiplican por un coeficiente mínimo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros queremos que los electrones de un lado y del otro los podamos simplificar. Y después, la suma de las dos hemireacciones para obtener la reacción total. Entonces, fíjense como dice ahí, se cancelan los electrones de ambos lados. Entonces acá tenemos el ejemplo. Primero se escribe la reacción en forma iónica.
O sea, R3O4 y MO4- en medio ácido, por eso hay un protón, dan R2O3 y M2+. Entonces ahora vamos a desdoblar la reacción. Tenemos una de oxidación y otra de reducción. En R3O4 cuando pasa, perdón, R3O4 cuando pasa a R2O3 está disminuyendo su número de oxidación, o sea que, perdón, al revés, está aumentando su número de oxidación, o sea que se oxida. Por otro lado, MO4 pasa a M2+, por lo cual está reduciendo su número de oxidación, ¿sí? Bárbaro. ¿Cómo sé esto? Fíjense, ponele MO4- quiere decir, a ver, el oxígeno tiene carga 2-, ¿no? Si yo tengo 4 oxígenos, son 8 cargas negativas. Eso significa que M, en este caso, si la carga global de la molécula es una carga negativa y el oxígeno me está dando 8 cargas negativas, es porque M tiene 7 positivo de número de oxidación. Entonces pasa de 7 a 2. Entonces en ese caso se reduce el número de oxidación. Entonces, por ende, con la misma lógica, digamos, la otra M reacción es la de oxidación. Luego hacemos el balanceo de átomos, o sea, ponemos agua de cualquier lado, digamos. O sea, no es que es así nomás, digamos. Ponemos agua del lado que sea necesario para balancear los oxígenos y los hidrógenos. ¿Esto cómo se hace? Contando simplemente cuántos oxígenos y cuántos hidrógenos hay y poniendo agua del lado que corresponda para que quede balanceado, ¿sí? Luego balanceamos las cargas. Acá es donde entran los electrones. ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Cuál es la carga global de lo que tenemos de cada lado? En la primera reacción, en la de oxidación, donde R3O4 pasa a R2O3, fíjense que del lado de los reactivos la carga neta es 0. No tenemos nada que tenga una carga positiva ni una carga negativa. O sea, la carga total es 0. Pero en el lado de los productos nosotros teníamos, fíjense acá abajo, 2 protones, ¿sí? Entonces tenemos que neutralizar esa carga. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos los 2 electrones. Entonces, el 2H y el 2E, por así decirlo, me terminan dando una carga neta global de 0. Entonces, de ese lado, del lado de los reactivos y del lado de los productos, me queda balanceada la carga. Hago lo mismo con la segunda reacción. Fíjense que cuando yo tengo una oxidación, los electrones me quedan del lado de los productos y cuando yo tengo una reducción, los electrones me quedan del lado de los reactivos. Luego hacemos la igualación del número de electrones porque ¿qué pasó? En la primera reacción nos quedan 2 y en la segunda reacción nos quedan 5. Entonces nosotros no podemos cancelar eso. Entonces, ¿yo qué hago? La primera reacción la multiplicamos por 5 y la segunda reacción la multiplicamos por 2. Cosa de que me queden 10 electrones de un lado y 10 electrones del otro. Y eso se cancela y lo que me queda lo sumo para darme la reacción total. Así quedaría resuelto hasta acá el balanceo de las reacciones en medio ácido. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo tengo esa reacción pero en medio básico? La presencia de los iones hidróxido es la característica del medio básico. Entonces, teniendo en cuenta el mismo ejemplo, el procedimiento es igual hasta el paso 6. Entonces vamos de nuevo. ¿Cuál era el paso 6? Lo que hicimos recién, ¿sí? Fíjense, llegamos hasta la suma de las hemireacciones. Es este último paso de acá. Y ahora hay algo extra que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que introducir en ambos lados de la reacción total un número de iones hidróxido igual al de los iones hidrógeno presentes. ¿Por qué se hace esto? Porque en realidad lo que estamos haciendo es integrar con agua. Esto que yo les estoy explicando acá, digamos de medio básico, es una manera quizás como más directa de recordarlo, pero por ahí les suena a que esto es distinto a lo que explicaron los docentes de química general inorgánica. Así que quédense tranquilos que ahora les voy a explicar el método, cómo lo hacen los profes, ¿sí? Pero queda igual.
Quédense tranquilos que queda igual. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ponemos la cantidad de hidróxidos que corresponde. Acá parece que dice 60H-, pero es 6 hidróxidos, porque hay 6 protones. Entonces en total sería que son 6 aguas, ¿sí? Las aguas se cancelan, las que hay quedan 6 de un lado y 3 del otro. Entonces del lado de los reactivos quedan 3. Y ahí, fíjense que nos quedan los hidróxidos del lado de los productos. O sea, nosotros ponemos nuestras dos cosas, R3O4 y MO4- en un vaso con agua, pero medio básico, pH básico, mayor a 7, ¿sí? Repasando. Y nos da R2O3, M2+, y grupos hidróxido.